Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la gente que está viendo esto aquí en el live, en el en vivo y esto por aquí en YouTube. Hoy vamos a compartir una historia muy importante que fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a empezar abriendo la Biblia, así que presten mucha atención. Vamos a abrir la Biblia en Juan, libro de Juan. Espero que tenga la Biblia en la mano. Juan capítulo 2. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 2, ya que ahí aparece el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Espero que lo tengan ahí. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Y esto dice de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, que en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los que sabían, los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya haya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus hijos, y estuvieron allí muchos días. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta palabra? O sea, para que el agua se haya convertido en vino es porque fue obra de Dios, ¿no? Así fue. Pero para nuestro Señor Jesucristo, esa nunca fue agua, sino que siempre fue vino. Ahora bien, si nosotros fuéramos como si nosotros fuéramos como esos sirvientes, y que alguien se nos acerque y nos dice: hagan todo lo que Él diga. Entonces se nos acerca alguien que se llama Jesús y nos dice: vaya y traigan agua. Y claro, esto era conforme, y lo que leímos, para el ritual de la purificación que hacían los judíos. Ahora bien, para que ellos hayan podido hacer esto es porque ellos han recibido una palabra por medio de la madre de Jesucristo. Esto lo podemos ver en el versículo 5, o sea, Juan capítulo 2, el versículo 5. ¿Cuál es esa palabra que por medio o a través de la madre de Jesucristo les dijo? Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Así dijo, ¿no? Entonces, cuando ellos recibieron, porque ellos nunca se habían imaginado, ¿no? O sea, que ese Cristo que dijo que vayan y sirvan y llamen al maestresala. Entonces, claro, en esa fiesta, pues como estaban celebrando la boda y estaban los invitados y todo eso, y como estaba que se acababa el vino y se acabó, pues cuando se acaba el vino, pues ya esa fiesta ya no tiene nada que ver. Ya esa fiesta o esa celebración se perdió. ¿Por qué? Porque se acabó el vino.
Entonces esa fiesta se terminó porque no había vino. Pero el contexto es que vinieron y trajeron agua y sirvieron esa agua. Entonces, vamos a ver el versículo 9, porque claro, ellos para poder servir esta agua que se convirtió en vino, como lo hemos dicho, ¿no? Tuvieron que haber desechado, para poder servir esa agua, tuvieron que haber desechado su propio pensamiento, su propio punto de vista, su razón, su ser, y sirvieron esa agua. Cuando recibieron esa palabra por medio de María, la Madre de Jesús, algo creció en su corazón, algo algo nació o algo creció en su pensamiento. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 55, que está en el Antiguo Testamento. Lo voy a buscar así rápidamente, a ver si lo hago en tiempo récord. Aquí está, no le digo que no. Isaías capítulo 55, versículo 8. Vamos a ver qué dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O mejor dicho, dijo Dios. Para no decir Jehová, digamos que Dios. Así. Ahora, el versículo 7 de Isaías capítulo 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Aunque aquí dice Jehová, ¿no? Pero vuélvase a Dios. El cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aquí en lo que hemos leído, ¿está hablando de los pensamientos de estos sirvientes o está hablando del pensamiento de nosotros? La Biblia está hablando de mi pensamiento, es decir, está hablando el pensamiento de cada una de las personas. Tal vez en el pensamiento de aquellos sirvientes, habrá pasado por su mente, no, pero es que, o sea, esta persona que yo no conozco, pensarán así, ¿no? Esta persona que yo no conozco y que se llama Jesús y que me dijo que a nosotros nos dijo que vaya y traigan agua, y esta señora que tampoco la he visto y que por primera vez la veo, al igual que a este señor llamado Jesús, y que esta señora me dice que haga todo lo que él diga, pues no, esto es imposible. Lo que yo pienso al principio es que esto es imposible. O sea, estoy loco, yo no puedo hacer esto. Esos pensamientos llegan y atacan, ¿no? Esos pensamientos llegan y atacan. Porque para poder recibir la palabra al 100% es necesario haber botado todo su pensamiento, todo su punto de vista, toda su razón, todo su propio ser. Pero si no desechamos uno de esos, simplemente no vamos a poder aceptar, no vamos a poder recibir la palabra al 100%. No se va a poder. María dijo, o la Madre de Jesús dijo en el versículo 3 de Juan capítulo 2, dice: y faltando el vino, la Madre de Jesús dijo, no tienen vino. Así dice, ¿no? Cuando la Biblia dice que no tienen vino, ¿qué significa? Pero lo vamos a ver. O sea, cuando la Biblia dice, o cuando habla de vino, ¿qué significa el vino? La Biblia dice que la Biblia dice que el vino significa gozo, significa alegría. Entonces, para que en este versículo 3 de Juan capítulo 2 diga que faltando el vino, la Madre de Jesús dijo, no tienen vino, significa que en esa fiesta no tienen alegría. Lo que significa que no tienen vino, significa que no tienen alegría, que no tienen gozo. Aunque en el versículo decía que no era mi hora, que todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque ya se les acababa el vino y ya poco a poco, ya casi llegaba esa hora para poder terminar. Pero por el momento todavía no.
Ahora, una persona puede recibir un pecador, una persona que tiene relación con el pecado, puede tener ese verdadero gozo, esa verdadera felicidad, si esa persona no ha conocido la verdad. Hago la pregunta, no. Una persona de pronto puede decir, no, o sea, yo creo que sí puedo tener felicidad, porque pues hago cosas que me gustan y eso me hace feliz. Pero eso es una felicidad momentánea. Entonces, si la persona que todavía tiene relación con el pecado, esa persona no puede experimentar la verdadera felicidad, el verdadero gozo. ¿Qué es lo que lo puede hacer de esta manera? Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31. Dice Juan. No, 32, perdón. Juan capítulo 8, versículo 32. Perdón, Juan capítulo 8, versículo 32. Que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si una persona todavía tiene relación con el pecado, que todavía no ha experimentado o no ha conocido esa verdad, esa persona no ha tenido ese verdadero gozo, no ha tenido esa verdadera, no se le ha hecho una realidad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. Entonces, una persona que todavía tiene relación con el pecado y que no ha conocido la verdad, esa persona no ha tenido ese verdadero gozo, no ha tenido esa verdadera verdad. ¿Por qué? Porque ese pecador, teniendo relación con el pecado, todavía es preso, está esclavizado por el pecado. Vamos a ver Juan capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el 10. Juan capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el 10. Juan capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el 10. Son solamente dos versículos que dice, cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, cuando lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Por medio de haber recibido esa palabra, ellos tuvieron que servir esa agua, ¿no? Entonces, ellos, para poder servir ellos no tuvieron que tener nada en cuenta. Para ellos poder servir y haber recibido esta palabra, para poder servir esto tuvieron que haber desechado su pensamiento, su propio punto de vista, su razón, aunque ellos sabían que era agua, pero después esa agua se convirtió en vino. Entonces, como el vino significa gozo y alegría, entonces ellos, los sirvientes, ¿cómo pudieron, los sirvientes no, sino los invitados, cómo pudieron tener ese gozo, esa felicidad? Por medio de la obra de Jesucristo. Ellos, al escuchar la palabra por medio de María, a través de María, y al haber escuchado que el maestresala dijo, este es el buen vino, y se lo dijo así a los invitados, al esposo, ¿no? Dijo, en pocas palabras, el maestresala aprobó, le dio el buen veredicto, dio el buen veredicto de que ese es un buen vino. Ya ellos se relajaron, se tranquilizaron, porque de pronto tuvieron temor, tuvieron miedo, de pronto su pensamiento decía otra cosa, pero para poder haber servido esa agua, y lo que dijimos al principio, para poder haber servido esa agua, tuvieron que haber botado su pensamiento, su punto de vista, su propio, lo que hay en su corazón. Botaron todo miedo, todo temor, todo pensamiento que haya en su corazón, todo lo que haya en su corazón lo botaron, y aunque eso era agua, lo sirvieron. Pero ellos se aliviaron porque el maestresala dio el buen veredicto. Así, ¿no? Si una persona todavía tiene relación con el pecado,
que todavía no ha experimentado o no ha conocido esa verdad, no se le ha hecho una realidad el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. Sabemos que con pecado, ¿a dónde vamos? Pues al infierno, ¿no? Pero para no poder ir allá, para no poder ir a ese destino, ¿qué se tiene que hacer? El único requisito es estar sin pecado en mi corazón. Estando sin pecado en mi corazón, ya tengo ese pasaje a la vida eterna. Ya puedo entrar al reino de los cielos, al cielo. Antiguamente había una iglesia, que no es iglesia delante de Dios, pero estaba vendiendo ese pasaje a la vida eterna a cambio de dinero, a cambio de monedas de plata. Y se lo daban así en un papelito diciendo, mire, ya su familiar o usted ya está para ir al cielo. Vaya y haga tal cosa y ya con esto ya quedó asegurado. ¿Y por qué? Porque pagó con monedas de plata, pagó con dinero en aquella época, ¿no? Pero así no es, así no es. La Biblia dice que la salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Significa que es gratis, ¿no? La gracia significa gratis. Entonces, nosotros podemos ver que nuestros pensamientos son muy diferentes. Son muy diferentes. Porque ¿qué dice Isaías capítulo 55 versículo 8? Que lo acabamos de leer. Isaías capítulo 55 versículo 8, que aquí ya estaba. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Ahora, una pregunta. ¿Por qué mis caminos, o mejor dicho, por qué mis pensamientos no son lo mismo que los pensamientos de Dios? ¿Por qué mis caminos no son los mismos caminos de Dios? Porque ¿qué dice la Biblia en Jeremías capítulo 17? El versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9, aquí podemos ver cómo es nuestro corazón. Esa pregunta que hicimos, ¿no? ¿Por qué nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios? ¿Por qué nuestros caminos no son los mismos caminos de Dios? Y lo podemos ver aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Espero que lo tengan ahí. Y dice de la siguiente manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, a esa pregunta que planteamos de que por qué nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que por qué nuestros caminos no son los mismos caminos de Dios, es porque la misma palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahora, viendo Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a ver qué dice. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora bien, así dice, ¿no? Que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nosotros decimos que no, pero la palabra dice que sí. Entonces, estando aquí en Romanos capítulo 3, vamos a ver el versículo desde el 11, desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Romanos capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el 18. Sin embargo, estará apareciendo la cita bíblica en pantalla. Romanos capítulo 3, versículo 11 hasta el 18 dice: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así dice, ¿no? Entonces ahora hago una pregunta. Esto que hemos leído de que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿alguien lo va a poder recibir? ¿Es fácil de recibir esto? ¿Es fácil o difícilmente de recibir? Entonces, esto a algunas personas le van a chocar. Esto a algunas personas le van a chocar porque van a decir o se van a abrazar el pensamiento diciendo, no, mi corazón no puede ser malo. No, mi pensamiento no puede ser perverso. Mi corazón no puede ser así. Mi corazón no puede ser engañoso ni perverso. Yo creo que sí, pero no tanto. O sea, nuestro pensamiento, nuestro corazón nos llega de esa manera, nos plantea de esa manera. Pero nosotros abrazamos ese pensamiento que les dije, no, mi corazón no puede ser engañoso y perverso. Nosotros abrazamos ese tipo de pensamientos. Entonces es muy importante que pueda reconocerse. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hechos, el libro de Hechos. Romanos, ¿dónde está el libro de Romanos? Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo creo que esto más de una persona ya lo conoce, pero no les ha mostrado el versículo que le sigue, el que está ahí abajito. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver qué dice. Es muy importante reconocer cómo somos nosotros verdaderamente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante que con pecado, ¿cómo estábamos nosotros? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos ahí y nosotros empezamos a obrar, a hacer obras, pensando que Dios iba a ver eso en su infinita misericordia, que Dios va a mirar eso con su infinita misericordia y va a decir, no, esta persona se está esforzando y le voy a dar la salvación porque se lo merece, porque hizo esto, no. O sea, Dios no va a mirar eso. Eso, si empezamos a obrar pensando que Dios nos va a volver a unir con Dios por esas obras que hacemos, eso no es así. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nosotros, los seres humanos, recibamos el corazón de Dios expresada en su palabra, tal cual. Que recibamos su palabra, el corazón de Dios. Es muy importante. Y esto en los lugares que se conocen como iglesias, no mencionan, no hablan del corazón de Dios, la voluntad de Dios, por decirlo de esta manera para que lo entiendan. Entonces, un pecador no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí en estos versículos? No hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie quien entienda y no hay nadie que busque a Dios. Entonces, un pecador, teniendo esa aflicción, no teniendo esa felicidad verdadera, sino una felicidad momentánea, en los lugares que se conocen como iglesias, les dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que hacer estas cositas. Y pues nosotros recibimos ese corazón, nosotros nos sentimos felices porque decimos, por fin tenemos algo que hacer, por fin un método infalible para recibir la salvación. Pero no, así no es. La salvación es por fe, pero de esa manera no lo va a poder hacer nunca, porque nosotros recibimos esa manera, ¿no? En nuestro corazón siempre está esa cosa de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dígame qué hago y yo lo hago. Yo me comprometo y lo hago, pero me lo da, me lo entrega, me lo da. Si usted me va a regalar ese celular o me va a regalar ese computador o eso, yo hago ese trabajo o ese favor o eso que me está pidiendo, pero me lo da, me lo entrega. Pues
En nuestro corazón pues lo hacemos y cuando ya tenemos ese premio, tenemos un gran gozo. Pero de esta manera que nos dicen en las iglesias, que dicen más de lo mismo, todas las que se dicen ser iglesias dicen lo mismo. Tienes que ofrendar, tienes que hacer obras, tienes que hacer la oración de fe, tienes que hacer muchas cosas. Pero de esa manera y haciendo todo eso piensa que está haciendo la voluntad de Dios. No, no señor, no señor. Si vemos cómo fuimos nosotros justificados, porque claro, en el versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y eso todo el mundo lo conoce, porque es Romanos capítulo 3, versículo 23. En estos lugares, en el 99% de las iglesias, disculpen, en el 99% de las iglesias te dicen de esta manera, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero solo muestran esa parte. Pero ¿por qué no muestran? ¿Por qué no muestran el versículo que está ahí abajo? El versículo que le sigue, que es el versículo 24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos nosotros justificados? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. ¿Nosotros tuvimos que hacer algo? No. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo Él, se sacrificó Él mismo en una cruz. Hizo esa obra perfecta. Y esa obra la recibió nuestro Señor. Esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, la recibió Dios. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace Dios? Únicamente en Jesucristo, en nadie más. Ahora bien, vamos a ver Hebreos capítulo 10, creo que me queda poco tiempo. Esto lo podemos continuar en otro live, en otro video, pero ya con otro tema, ya con otras cosas, pero ya no se preocupen, esto es de lo mismo, es un mismo lenguaje espiritual, es de lo mismo, se está hablando del mismo tema, así que no se preocupen si en otro live o en otro video se está hablando de otra cosa, pero estamos retomando lo que estamos diciendo acá, no se preocupen, esto es un mismo lenguaje, un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que está guiándome en este momento para poder anunciarles, para poder predicarles a usted esta palabra, esta semilla del Evangelio, ¿no? La salvación, el conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados eternamente, ¿no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, ¿no? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, versículo 17, ¿no? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice, ¿no? Ahora, si vemos el versículo 10, mejor el versículo 10, ¿qué dice? Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo fuimos santificados? Y todo esto que hemos leído, cómo fuimos santificados, cómo hemos sido justificados eternamente, para siempre. Todo lo que estamos hablando es de nuestros pensamientos, nuestro propio punto de vista. Y bueno, para la persona que no ha entendido, pues es necesario ver el video otra vez. Ver este video otra vez. Pero lo que hemos hablado en este en vivo, en este live, es que para poder recibir la palabra, para poder recibir el Evangelio, resumidamente, es que podamos desechar todo nuestro pensamiento, podamos desechar nuestro propio ser, nuestro propio punto de vista. Porque si no desechamos uno de estos, simplemente no podemos aceptar, no podemos recibir la palabra. Entonces es muy importante esto y espero que
me tengan paciencia. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Solo va a ser un tiempito chiquito, un minutico. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maravilloso día para compartir tu palabra. Permite que las personas que han escuchado y han recibido hayan podido entender y que en su corazón esté ese corazón de preguntar, de escuchar, de recibir, y no un corazón soberbio creyéndose, que se las sabe todas, sabiendo que simplemente es puro conocimiento filosófico humano, pero no conforme a la palabra. Permite que esas personas puedan desechar esos conocimientos, sean unos estudiosos de la Biblia, unos que hayan estudiado escatología, hermenéutica, milética, el estudio de esta manera, que hayan podido desechar todo eso y hayan podido escuchar, hayan podido recibir el Evangelio, que hayan podido botar todo ese pensamiento, todo ese conocimiento de, de teología, que hayan podido recibir, porque tu palabra es muy importante recibirla. Si una persona tiene un corazón altivo y la palabra está acá, esa persona no puede recibir la palabra de Dios, sino que más bien rechaza. Se la sabe todas y dice, no, así no es, no, así no me parece. Yo estudié y eso así no es. Y su corazón cada vez se eleva más porque Satanás le muestra pensamientos, no, usted está bien, usted conoce harto, usted es una buena persona, usted está yendo por buen camino, usted está demostrando que es mejor, pero no, que usted está demostrando que sabe más, no, eso no, sino que el corazón de esa persona baje, para que esa palabra pueda recibir. Es como una taza, un pocillo. Nosotros en nuestra vida de creencia, los que ya somos salvos, hemos tenido como esa taza o ese pocillo con agua sucia, con agua totalmente oscura. Pero ha llegado esa agua y ha purificado esa agua y se ha purificado, se ha emblanquecido. Se ha ido todo ese mugre, se ha ido toda esa suciedad, toda esa intoxicación, toda esa cosa que perjudica, se ha ido y ha quedado totalmente el agua limpia. Para los que ya hemos recibido la salvación y a los que no, para ellos, Padre Dios, en tu infinita misericordia, que les haya pasado lo mismo, que toda esa agua sucia se haya ido y hayan podido recibir esa agua viva, esa agua limpia. Y espero que la gente pueda haber recibido este conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que el conocimiento de la verdad, que por medio de conocer ese conocimiento de la verdad, es para recibir el perdón de los pecados. No, ahí no dice que uno tiene que hacer algo, no. Ahí dice que tiene que haber recibido un conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad no se recibe por conocimiento teológico, escatológico, milético, no. Se recibe por la misma palabra de Dios. Si hay algún pensamiento, alguna palabra o algún tema que no está en la Biblia, ahí sí se busca, ahí sí se busca por fuera de la Biblia. Ahí sí se busca por fuera, pero del resto, siempre con la Biblia se tiene que buscar las respuestas, porque la verdad está acá, la verdad es infalible. Las personas que buscan conocimiento escuchando a otras personas por fuera de la Biblia y por dentro de la Biblia, filosófico, escatológico, milético, no tienen en cuenta que la palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso y que tú, Padre amado, que tú, Padre Celestial, eres veraz. Tu palabra es la verdad y todo hombre mentiroso. Yo soy mentiroso. Las personas que están viendo este live son mentirosos. Pero ¿quién es el único verdadero? Tú. Padre, permite a las personas que hayan podido recibir la salvación y a los que no, nos veremos el día de mañana. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos, amigos, invitados. Espero que los invitados que hayan escuchado esto hayan podido recibir la salvación, hayan podido escuchar,
hayan podido recibir y botado todo eso que han aprendido para poder recibir el conocimiento de la verdad. ¿El conocimiento de la verdad lo puede predicar un pecador? No, cualquiera no puede predicar, solo la persona que es libre de pecado. De lo contrario, si no es libre de pecado, si todavía tiene relación con el pecado, esa persona no puede predicar, no puede hacer la voluntad de Dios. Primero tiene que haber creído y recibido el Evangelio, ¿no? Ese conocimiento de la verdad. Gracias amigos invitados. Gracias amigos invitados. Nos vemos el día de mañana si Dios nos permite. Si no nos permite, pues no. Pero si nos permite, pues sí. Entonces nos veremos. Así que nos veremos el día de mañana. Chao, chao, chao.